Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. La verdad que hoy un placer, un lujo más que nos damos con ALADE, así que gracias a ALADE que permite estas cosas y bueno, desde ya gracias al invitado que hoy nos va a acompañar, que realmente es sumamente interesante y bueno, desconozco si hay alguna otra cosa dando vuelta con relación a esto, porque la verdad que es un tema bastante específico, así que excelente, a disfrutarlo entonces entre todos los que estamos acá. Les cuento un poco, estamos con Marc Caballero, él es abogado especializado en Derecho Deportivo, es fundador del despacho Caballero y Asociados, con sede en Zúrich, ahí en Suiza, desde donde está. Hoy nos va a exponer acerca de, como ustedes ya vieron, la aplicación del derecho civil suizo en los laudos del TAS, como así también acerca del trámite del recurso ante el Tribunal Federal Suizo. Y como estábamos hablando con él en forma previa, es importante destacar, me parece importante destacar, trabajó más de 10 años en FIFA, estuvo 2 años y medio a cargo del departamento del Estatuto del Jugador, y luego estuvo 7 años a cargo del Departamento de Disciplina, en la cual trabaja con los órganos judiciales de la FIFA, Comisión de Disciplina, Apelación y Ética, con lo cual sumamente interesante y con muchísimo conocimiento sobre el tema. Así que los voy a dejar primero con Richard, con Ricardo, así hace también la presentación y bueno, y obviamente después a disfrutar. Gracias. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Gracias por participar del tiempo. Y bueno, hoy vamos a tener otra reunión de lujo con Marc. Lo que le digamos anticipadamente está bien, pero lo van a vivir. Va a ser un auténtico placer lo que vamos a aprender con él. Y bueno, agradecer como siempre a los compañeros de ALADE que hacen posible esto, a Martín Auleta que hizo el contacto con Marc. Gracias, Martín. Bueno, nada, vamos a arrancar la jornada. Primero, Marc, darte la bienvenida y si quieres voy a hacer una pequeña presentación del tema, pero si quieres, si no tienes problema, de poner tu contacto, tu mail, lo que sea en el chat, porque seguramente todo el que estamos en tema de derecho deportivo, posiblemente en algún momento necesitemos el apoyo de algún abogado suizo y de prestigio como tu caso. Así que bueno, para que quieran tomar el dato del contacto. Bueno, brevemente, el tema de hoy es claramente una cuestión vinculada a los conflictos internacionales en el deporte. Todos sabemos que puntualmente en el fútbol pasamos todo el procedimiento que corresponda en FIFA, luego la apelación al TAS y luego el propio caminito que te marca digamos, el sistema, sobre todo en el fútbol, jurisdiccional, te termina en el Tribunal Federal Suizo. Entonces, nosotros ya en otras charlas tuvimos a Gustavo Abreu, como todos conocemos, el árbitro del TAS, y nos dio unas excelentes charlas sobre, ya metidos en el TAS, la aplicación del derecho suizo vinculado al TAS. Luego entramos en un tema específico, la normativa laboral en los laudos del TAS. Ahora, Marc va a completar el circuito, nos va a dar como un panorama de la otra rama del derecho que tiene esa incidencia en los laudos del TAS, que es el derecho civil suizo. Como sabemos, es digamos, lo más probable que los paneles del TAS apliquen derecho suizo. Una de esas, uno cuando firma un contrato entre un futbolista argentino y un club argentino, nada, tiene solo en vista la normativa argentina, pero claro, si el futbolista extiende el contrato para ir a jugar a México, se abre la vía de internacionalidad y terminamos en el TAS, y sin saber cómo, el día que firmaste el contrato, jamás pensaste que te iban a aplicar el derecho suizo, y terminaste ahí, y entonces Marc nos va a explicar cuáles son los artículos principales que debemos conocer. Y después todo este andamiaje termina en esta eventual posible apelación ante el Tribunal Federal Suizo. Entonces Marc nos va a explicar cómo es esa apelación, qué requisitos, cuándo procede, la parte práctica. Así que nada, un lujo enorme. Marc, esta es un poco la introducción, y ahora todo tuyo, y gracias nuevamente en nombre de ALADE. Muchísimas gracias, Ricardo y Daniela, por la introducción. Buenas tardes a todos. Es de verdad un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por el honor. Y voy a tratar de hacer lo máximo y
tener un castellano para que ustedes puedan entender todo lo que diga. Así que sí, yo soy de Suiza, aprendí castellano en Argentina hace muchos años ya, pero espero que mi castellano se entienda. Así que es verdad, sí voy a hablar de unos temas de derecho suizo. Aquí tengo mi segunda computadora, así que voy a girar mi cabeza de vez en cuando. Es que no tengo a nadie, tengo a otra compu para ver mis notas solamente. Es verdad, bueno, es un tema muy interesante, es un tema inmenso, así que tuve que elegir unos puntos definidos para que podamos también hablar de eso, intercambiar, charlar y sobre todo intercambiar nuestra experiencia en frente al TAS sobre esos puntos, porque es verdad, como lo Ricardo ya lo dijo, el derecho suizo tiene una importancia muy grande en frente al TAS y bueno, así que es difícil evitar una aplicación del derecho suizo, sobre todo en los asuntos de fútbol y de temas vinculados con la UEFA o con la FIFA sobre todo. Bueno, así eso era una pequeña introducción. Si ustedes tienen cualquier pregunta, ustedes pueden hacer como lo que quieran, pueden tener las preguntas para el final o intervenir durante la charla, lo que me parece lo mejor para que podamos tener un intercambio muy activo y tener una discusión interesante y a lo mejor ir más allá que lo que había preparado. Así que, por favor, si ustedes tienen cualquier pregunta o comentario, por favor que intervengan inmediatamente. Así que, bueno, empezamos con el tema de derecho suizo, con el tema porque el derecho suizo, bueno, ya sabemos todos que las organizaciones importantes en el mundo deportivo están en Suiza. Tenemos como abogado suizo mucha suerte en este contexto porque tenemos a la FIFA, a la UEFA, al TAS, al UCI del ciclismo, la FINA, y bueno, la lista es inmensa a propósito de las organizaciones que están en Suiza. Y bueno, las razones no es el tema principal, pero es verdad que hay razones interesantes también para hablar de eso. Bueno, hay razones históricas con la FIFA, la cual empezó en París y después se mudó a Suiza, bueno, en los años 30. Y ahora, bueno, está volviendo a París, como ya lo sabemos. Pero hay también los asuntos de los impuestos también y el environamiento muy favorable para empezar con una asociación en Suiza. El derecho suizo de la asociación es muy flexible y deja mucha autonomía a los socios para fundir una asociación. Y hay también, como digamos, un ámbito también para las organizaciones que son de non-profit, como digamos que es muy interesante en Suiza, porque las condiciones para fundir una asociación no son muy complejas, no son muy complicadas. Y hay en el derecho de la asociación de Suiza únicamente pocos artículos en la ley que son obligatorias. Así que es bastante fácil crear una asociación en Suiza y yo con mis despachos hemos asistido a muchas organizaciones para crear y fundir asociaciones, no como una federación internacional, pero asociación más pequeñas de corporación, digamos. Y también el derecho suizo de arbitración es muy flexible también y es bastante directo y fácil. Así que por eso también es bastante interesante tener estas organizaciones en Suiza y tener un artículo sobre los conflictos de derecho o el derecho aplicable con el derecho suizo en los estatutos de las organizaciones. Y con eso me gustaría hablar de un primer
tema es que es la aplicación del derecho suizo de un modo general en los conflictos en el ámbito del fútbol. Y empecé con, bueno, con unas normas, bueno, que conocemos todos, como el artículo 45 del Código TAS, que por las arbitraciones ordinarias, digamos, que prevé directamente la aplicación del derecho suizo si las partes no han elegido a ningún derecho. Así que ya vemos la importancia del derecho suizo en la arbitración ordinaria. Y también ya conocemos el artículo R58 del Código TAS y voy a hablar de eso un poquito más tarde, con más detalle y con un ejemplo práctico. Pero es verdad, como lo dijo Ricardo al principio de esta charla, es difícil evitar la aplicación del derecho suizo. Y tengo una arbitración, un caso, que es el caso 2015 A4105, entre el club CSKA Moscú en contra de la FIFA y del club Midtjylland. Y es una decisión del 21 de diciembre de 2015. Y eso me parecía interesante hablar de eso. ¿Por qué? Porque no es un tema laboral, porque ya ustedes hablaron de eso con Gustavo. Pero y también ya sabemos que en muchos contratos laborales ahora mismo se prevé ya la aplicación del derecho suizo, de los reglamentos FIFA, del derecho suizo, cuando es un tema internacional. Pero eso era un tema de contribución de solidaridad y era interesante porque también es a propósito de la prescripción de la demanda del CSKA Moscú. Así que la pregunta era para el tribunal, para el panel, ¿cuál era el derecho aplicable para decidir si la demanda era prescrita o no? Y hay una explicación bastante interesante en este caso, 2015 A4105, y me parecía bastante bien hecho y por eso me gustaba hablar de eso. Así que el panel hizo una descripción muy sistemática de la aplicación del derecho en este caso, empezando obviamente con the Private International Law Act de Suiza y su artículo 187, párrafo 1, lo cual dice en inglés, y después voy a traducirlo: The arbitral tribunal shall rule according to the law chosen by the parties, or in the absence of such a choice, according to the law with which the action is most closely connected. Así que el tribunal arbitral tiene que decidir sobre la base del derecho elegido por las partes y en la ausencia de cualquier elección según el derecho con lo cual el asunto tiene el vínculo más grande. Así que después de eso se tiene que ir a ver el artículo R58 del Código TAS. Porque este artículo que ya conocemos, lo tengo aquí en inglés, pero se puede verlo en castellano en el sitio del TAS, ahora que el castellano es finalmente idioma oficial del TAS, lo cual es muy bueno. The panel shall decide the dispute according to the applicable regulation and subsidiarily to the rules of law chosen by the parties, or in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation or association which has issued a challenge decision is domiciled, or according to the rules of the law that the panel deems appropriate. Y eso me parecía interesante empezar con eso en esta charla, porque el artículo, y ahí tenemos ahora lo que se llama la Ulrich Haas Doctrine, porque Ulrich Haas también lo explicó muy bien y muy claro en el CAS Bulletin. Así que, ¿cuál es el derecho aplicable sobre un tema de prescripción entre un club de Rusia y un club de Dinamarca? Así que, bueno, el artículo R58 nos dice que se tiene que decir sobre la base de los reglamentos
de la federación o el derecho elegido por las partes. Pero ese derecho elegido por las partes se aplica únicamente de un modo subsidiario. Así que tenemos una jerarquía en los derechos aplicables. Y con un tema ligado, vinculado con la FIFA, tenemos los estatutos de la FIFA, lo cual nos dicen en el artículo de memoria 57 o 58, hoy en la última versión de los estatutos, que los artículos del código TAS se aplican al procedimiento y el TAS tiene que aplicar el reglamento de la FIFA y, de un modo adicional, el derecho suizo. Es decir, que en este caso, al respecto del derecho sustantivo, se tiene que decidir sobre la base de los reglamentos FIFA y adicionalmente sobre la base del derecho suizo. ¿Y cuáles las consecuencias de eso? Es que, bueno, antes de todo, si el TAS tiene su sede en Suiza, el PILA, el Private International Law Act, es aplicable para conocer del procedimiento. Y el artículo 187 nos autoriza a someter una disputa a las reglas elegidas por las partes. Y estas reglas elegidas para las partes pueden ser estatales, pero también no estatales, como los reglamentos de la FIFA. Y también importante es que la elección del derecho puede ser directa, pero también en los temas de fútbol, más importante, de un modo indirecto. Por ejemplo, para aceptar de ser sometido al código TAS. Así que en nuestros casos aquí, la elección de derecho no es directa, pero indirecta, porque las partes aceptaron someter su disputa al código TAS. Y el código TAS nos dice al artículo R58 que se aplica, que the rules chosen by the party es primero los reglamentos FIFA, adicionalmente el derecho suizo y de un modo subsidiario el derecho aplicable elegido entre las partes dentro del ámbito de un contrato. Y así que ese era el primer ejemplo para entrar en el tema y explicar por qué el derecho suizo es tan importante. Es que está también previsto ya en los reglamentos de las asociaciones las cuales tienen su sede en Suiza, y eso prevalece sobre un derecho aplicable elegido dentro de un contrato. Y ahora tengo un segundo ejemplo práctico en este contexto. También lo que me gusta hablar es un caso que no fue publicado, pero en el cual no tengo copia ahora mismo, pero voy a explicar lo que pasó. Y eso era un tema laboral. Era un tema laboral entre un jugador y un club. Y en el contrato laboral entre el club de Checoslovaquia y el jugador de otra nacionalidad, ellos eligieron como derecho aplicable el derecho de la República Checa. Así que eso era muy claro y ya lo vemos también todavía en muchos contratos o también en los contratos modelos de las asociaciones. Por ejemplo, estaba trabajando hace unos días con una asociación en Asia y esta asociación tiene como contrato modelos en sus contratos como elección el derecho estatal de este país. Así que bueno, es posible, pero también tenemos que tener en la mente la jurisprudencia de la FIFA y del TAS en este contexto para entender exactamente cuál rol este derecho estatal que está previsto en el contrato va a jugar dentro de una disputa en frente a la FIFA o el TAS. Así que bueno, obviamente es el fútbol, así que hay una disputa entre este club de República Checa y este jugador. Y el tema fue sometido en primera instancia a la FIFA y después al TAS. Pero
¿cuál era la pregunta para el órgano? Era, ¿el jugador tiene o no una justa causa para terminar, rescindir el contrato? ¿Y cuál es el derecho aplicable para decidir si o no el jugador tiene una justa causa? ¿Era el derecho suizo, el reglamento FIFA o el reglamento o el derecho de República Checa, lo cual fue elegido y expresamente en el contrato laboral? Bueno, ya sabemos que si el tema está sometido al TAS, el TAS aplica su artículo AR 58, lo cual nos dice que en primer lugar se aplica los estatutos de la FIFA, el derecho de la FIFA, los reglamentos de la FIFA y de un modo adicional el derecho suizo. Y subsidiariamente el derecho elegido por las partes, porque era una segunda elección hecha por las partes, porque la primera elección fue indirecta, porque las partes aceptaron someter este tema, esta disputa, a la FIFA y al TAS. Así, ¿cuál es el rol exacto que va a jugar el derecho de República Checa en este contexto? Bueno, ahora tenemos jurisprudencia muy clara, muy establecida, y la cual nos dice que, bueno, en primer lugar se aplica los reglamentos de la FIFA y de un modo adicional el derecho suizo, lo cual se aplica para interpretar los conceptos que están contenidos en el reglamento de estatuto del jugador. Así que el derecho suizo no va a aplicar a toda la relación laboral, contractual entre las partes, pero va a aplicarse para interpretar y aplicar los conceptos contenidos en los reglamentos de la FIFA. Y obviamente el concepto de justa causa está mencionado en los reglamentos de la FIFA en el artículo 17, que todos conocen. Y en este contexto, para interpretar, para saber si un jugador o un club tiene una justa causa para rescindir un contrato, se tiene que interpretar y aplicar este concepto según el derecho suizo, lo cual ya fue discutido con Gustavo la última vez, así que no voy a hablar de este tema. Pero lo interesante en este caso es que el jugador dijo en frente al TAS que no recibió sus salarios a tiempo y que los salarios fueron pagados de un modo demasiado tarde. Así que, ¿cuál es el derecho que tiene que aplicarse para saber si el salario era pagado a tiempo o no? Eso es un concepto que no está contenido de un modo expreso en el reglamento de estatuto del jugador. Así que para saber cuándo un salario tiene que ser pagado, en este caso, el panel aplicó o decidió aplicar el derecho de la República Checa para saber cuándo un salario tiene que ser pagado. Y eso es bastante importante en mi opinión. Imagino que, bueno, ya sabemos este concepto, pero es importante tenerlo en la mente, sobre todo si estamos asistiendo a unas partes en las negociaciones del contrato, para estar seguro de lo que estamos hablando cuando hacemos una elección de derecho. Porque si hacemos una elección de derecho estatal que no está del derecho suizo, bueno, tenemos que saber cuál es la aplicación de este derecho. Y también lo importante, si estamos en frente al TAS con la aplicación de un derecho extranjero que no es derecho suizo, corresponde a una noción factual. Así que se tiene que comprobar el derecho extranjero, así que se necesita en realidad un experto que puede venir y establecer cómo se aplica este derecho extranjero, porque no es suficiente someterlo, escribirlo dentro de nuestro escrito. Es algo que se tiene que comprobar, porque también, obviamente, si la formación arbitral no tiene en su formación un árbitro de este país,
bueno, nadie va a saber cómo aplicar este derecho extranjero. Así, para un tema tan importante, para saber si al final una parte tiene justa causa o no para rescindir un contrato, es importante venir con un experto para establecer el derecho extranjero. Así que eso era como una pequeña, pero ya sustantiva introducción al tema del derecho suizo. Y ahora voy a empezar con unos conceptos que vemos bastante a menudo dentro de los laudos del TAS. Pero antes, solamente una paréntesis. El derecho suizo no es muy complicado y hay sitios internet que son interesantes para conocer. Uno es swisslex.ch y el otro es legalis.ch, en el cual podemos encontrar mucha doctrina, jurisprudencia en derecho suizo. Se tiene que tener una suscripción, así que se tiene que pagar algo, pero es bastante interesante si ustedes tienen muchos casos en frente a la FIFA o al TAS, vale la pena, o también al sitio swissarbitratordecisions.com del abogado Charles Poncet y de Despina Mauratis, en el cual se puede encontrar decisión del Tribunal Federal Suizo que son traducidas en inglés. Así que son informaciones también que me parecen interesantes. Una pequeña paréntesis, una pequeña digresión, pero es siempre bueno para... Sumamente interesante. De hecho, están ahí en el chat pidiendo a ver si después podemos pasar las páginas. Les aviso a todos y a todas que estamos grabando la charla, así que cualquier cosa después la pueden ver por YouTube. Y Marc, te interrumpo porque tengo acá una persona, Norberto, que quiere hacerte una pregunta. Claro. Es posible, así que supongo que será del tema. Norbert, ahí ya te rehabilité el micrófono. Hola, Marc. Por defecto de formación, digamos, yo soy profesor de Derecho Internacional Privado y toda la línea argumental que tocaste vos tiene que ver con el Derecho Internacional Privado. Primero, para el derecho suizo, ¿el derecho extranjero es un hecho o es un derecho? Es un hecho, porque así se habla, es un hecho, exacto, por eso se tiene que comprobarlo. Bien. Y el Tratado Internacional con contratos comerciales o contratos internacionales de Roma del 80, ¿en qué sentido lo aplican en Suiza? Porque con los conceptos que vos me estás dando de la reglamentación federativa, más la reglamentación arbitral, más el derecho suizo, dejando postergado el derecho de las partes o aquel derecho que las partes tengan más contacto en su contrato, parecería contrariar este Tratado de Roma del 80 y que Suiza adhirió a ese Tratado de Roma del 80. Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Sí, es un tema un tema delicado y es verdad que, bueno, sí, la Suiza también firmó este contrato, pero en este ámbito no se aplica este trato. ¿Por qué? Porque el código TAS en su procedimiento nos dice claramente que se aplica, así que voy a tomar el artículo nuevamente para no... bueno, que la formación arbitral tiene que decidir la disputa según los reglamentos aplicables y las normas elegidas por las partes. Así que ya tiene en el artículo, en el código TAS, una jerarquía sobre el derecho aplicable. Y así que no hace falta ir en el contrato de Roma, porque no hace falta, simplemente porque según el derecho suizo, una elección de derecho puede ser directa o indirecta. Y es lo que es importante, en mi opinión, en este tema, es cuando las partes aceptan someter una disputa a los órganos de la FIFA y sobre todo al TAS después, aceptan que
ya han aceptado de un modo indirecto, por referencia también podemos decir, un derecho aplicable, lo cual es en los temas de la FIFA, el artículo 57 de los estatutos de la FIFA, lo cual nos dice que se aplica los reglamentos de la FIFA y de un modo adicional el derecho suizo. Y después, si hay una segunda elección de derecho aplicable dentro de un contrato privado entre dos partes, no es que este derecho no se aplica o la elección es inválida por todo, es solamente que la aplicación de esta segunda elección es subsidiaria, viene en una segunda o tercera posición y se aplica por unos conceptos únicamente que no vienen contenidos en los reglamentos. No sé si me quedó claro con esta respuesta. Sí, discúlpame, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, que ustedes, hay una interpretación entre FIFA, TAS, de alterar el orden de la prelación de las leyes, es decir, suponiendo que tanto el derecho elegido de las partes como el tratado internacional vendría a suponer un estrado inferior a la norma federativa y a la norma arbitral, lo cual colisiona con el derecho suizo, porque el derecho suizo acepta el Tratado de Roma. Eso es lo que no me cierra en mi cabeza. Perdón, Mar, por la torpeza, pero posiblemente me resulta muy dificultoso. Tengo que ver únicamente, muy rápido, el Tratado de Roma, porque nunca se aplicó de verdad. Es que, ¿dónde está? Aquí. Solamente necesito unas. ¿Dónde está? Porque su pregunta, para que podamos hablar es sobre la aplicación del derecho europeo también en este contexto, ¿cuándo se aplica el derecho europeo o no? ¿Era eso? Es que cuando se elige un derecho de las partes, el contrato debería primar el derecho elegido por las partes y subsidiariamente el derecho federativo y el concepto arbitral. Porque si las partes eligieron para la vida del contrato, la extinción del contrato y la resolución del contrato, debería primar por una cuestión filosófica jurídica, que es la teoría de Kelsen de la prelación de las leyes, debería ser prioritario el derecho de las partes sobre toda otra cuestión. Por ahí estoy equivocado, pero mi formación me indica eso. No, usted tiene toda razón, pero también, a lo mejor no me expliqué muy bien, es que dentro de los estatutos de la FIFA tenemos un artículo, lo cual prevé una aplicación de un derecho. Y eso también está considerado por el TAS como una elección de derecho aplicable, una elección por referencia o indirecta. Y así que no es que las partes sí están, los clubes, los jugadores, una vez que formen parte de la estructura deportistas y que aceptan estar sometidos a la Federación Nacional, a la Confederación y a la FIFA, y aceptan someter sus disputas a los órganos de la FIFA y al TAS, ya hicieron una elección indirecta de derecho. Y eso está considerado ya como una elección de derecho. No tienen muchas opciones, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema que conocemos, que es una obligación someter las disputas a los órganos judiciales de la FIFA y del TAS. Así que es una arbitración
mandatoria obligatoria, pero ya hicieron una elección indirecta y pueden hacer una segunda elección de un derecho aplicable, pero esta segunda elección hecha dentro de un contrato privado va a tener una aplicación mínima o subsidiaria únicamente. También para asegurar una uniformidad de la jurisprudencia, una uniformidad de la interpretación de los conceptos del reglamento de la FIFA, los cuales tienen que ser interpretados por el derecho suizo, porque si se interpreta todos estos temas según derechos estatales o no estatales diferentes, no será posible tener una jurisprudencia coherente. Es verdad que también hay el tema, la cuestión de, bueno, existe el issue de los precedents, como digamos, en derecho arbitral y en derecho arbitral deportivo. Así que una formación arbitral está vinculada con una decisión previa de otra formación. La pregunta es no, de un modo teórico, pero es verdad que hay como una obligación moral por una formación de seguir con una jurisprudencia establecida. Y si no lo hace, se tiene que explicar las razones para no seguir con la jurisprudencia. Y por ejemplo, tengo en mi mente el tema de los menores del Real Madrid, que era una decisión de un árbitro único, lo cual explicó las razones con las cuales decidió no seguir una decisión previa que concernía al FC Barcelona. Así que, bueno, para volver a nuestro tema, hay esta obligación de crear y asegurar una suerte de uniformidad de las interpretaciones, y en derecho suizo es posible, por una parte, decidir una elección de derecho por referencia únicamente, es decir, a través de una cláusula contenida en los estatutos de una federación nacional o internacional. ¿Es más claro o más o menos? ¿Sí? Pero eso es un tema muy interesante y otra vez podemos hablar de esto por horas, porque es verdad que es muy difícil entender por qué, si tenemos un contrato entre un club de Argentina y un club de Japón, porque el derecho suizo tiene que aplicarse. Es verdad, no hay vínculo, pero al final, si el tema viene frente a los órganos de la FIFA, bueno, el derecho suizo va a aplicarse, no por la FIFA misma, pero por el TAS después, sí, porque ya sabemos y conocemos las decisiones de la FIFA, y estas decisiones se limitan por la mayoría a aplicar los reglamentos de la FIFA y tratan de evitar de aplicar un derecho estatal, aunque sea el derecho suizo. Así que hay muy pocas decisiones las cuales hacen referencias al derecho suizo. La gran mayoría es únicamente con referencia a los reglamentos de la FIFA. Así que es únicamente en frente al TAS que el derecho suizo va a jugar un rol un poquito mayor. Eso, bueno, está dicho. Como introduje, hay unos temas que me parecía interesante tener en la mente con la aplicación de conceptos de derecho suizo que podemos ver a menudo en los laudos del TAS. Si hablo demasiado, por favor que me diga, porque ya veo que el tiempo, y voy a tratar de hablar un poquito más rápido, pero ya es tarde aquí, así que toda mi familia está durmiendo, tengo toda la noche, así que ningún problema por mí, pero ustedes ya sé que es el medio de la tarde, así que tienen muchas cosas para hacer. Así que concepto 1 para mí es algo bastante obvio, pero es siempre importante tenerlo en la mente. Es el principio de buena fe, que está contenido en el artículo 2 del Código Civil suizo. Así que lo tengo en inglés. Every person must act in good faith, así que cada persona tiene que actuar de buena fe en el ejercicio de sus derechos o de sus obligaciones.
Y eso es el párrafo 1 del artículo 2 del Código Civil suizo. Y el párrafo 2 también es interesante porque está hablando del abuso de la ley, el abuso de un derecho, lo cual no está protegido por la ley. Y esos son dos conceptos que se invoca bastante a menudo, digamos, en frente al TAS, en mi opinión, y también podemos ver la referencia al principio venire contra factum proprium, lo cual es una emanación de este concepto del principio de buena fe. Y en derecho suizo, ¿qué es contenido dentro de este principio de buena fe y de la prohibición del abuso de la ley? Es la prohibición de adoptar una conducta contradictoria, es la prohibición de invocar un derecho de mala fe, o también este concepto se puede verlo también en el concepto de piercing through the corporate veil, lo cual es un tema no se ve así en las decisiones, pero piercing through the corporate veil es la definición global de sporting successor. Ahora que es un tema muy importante en frente a los órganos de la FIFA, el artículo 15 del Código Disciplinario. También hay un artículo ahora en el reglamento de estatuto del jugador sobre el sucesor deportivo. Hay muchas decisiones y eso también es una emanación del principio de buena fe y de una aplicación de este principio que es piercing through the corporate veil, es decir, ir hacia una primera estructura para tocar a la segunda, el sporting successor. Pero también, así para volver al tema, al principio de buena fe o la prohibición del abuso de derecho, no es tan fácil invocar a este principio, porque el abuso, especialmente el abuso de la ley, tiene que ser manifiesto. Así que no es una simple violación de un derecho, tiene que ser manifiesto y, por ejemplo, la conducta contradictoria tiene que ser manifiesta. Y ahora tengo también un ejemplo práctico, un laudo del TAS, también del año 2015, que es 2015 A4195, el FK Senica en contra del Club de Bulgaria PFC Ludogorets y FIFA. Y es un ejemplo en el cual se ve en qué ámbito se ve una prohibición, una violación del principio de buena fe. Así que el tema, los hechos eran los siguientes. En agosto de 2012, el Club Senica entabló una demanda en contra del Ludogorets en frente a la FIFA. Y la administración de la FIFA, así que era 2012, otro siglo casi, la administración de la FIFA contestó por medio de una carta diciendo que no estaba en posición de intervenir. En noviembre de 2012, el Senica sometió una declaración de apelación en frente al TAS en contra de esta carta de la administración de la FIFA, diciendo que esta carta era una decisión. Así, no pienso que era incorrecto. Pero después lo que pasó es que el club de Senica retiró su apelación. Y en 2015, 3 años después, el Senica sometió una nueva declaración de apelación en frente al TAS, diciendo esta vez que la FIFA cometió un denial of justice, una negación de justicia. Así que para volver a los hechos, primero entabló una apelación en contra de esta carta diciendo, bueno, esta carta es una decisión, retiró la demanda, pero volvió 3 años después diciendo, bueno, la FIFA nunca pasó una decisión. Y eso es un ejemplo
casi absurdo, pero lo cual es muy ilustrativo de qué es esta definición de una conducta contradictoria. Y hay una definición que podemos ver en muchos lados del TAS a propósito de este abuso de la ley o conducta contradictoria, es que en inglés, where the conduct of one party has induced legitimate expectation in another party, the first party is stopped, es la teoría del estoppel del derecho inglés, from changing its course of action to the detriment of the second party. Es algo que se ve mucho en los laudos del TAS para definir esta violación del principio de buena fe o del principio de estoppel. Y este principio puede ser invocado hacia una organización, hacia la FIFA, hacia la institución que pasó la decisión, pero también hacia la otra parte dentro de un contrato. Si por ejemplo, si las partes implementaron un contrato durante 3 años de un cierto modo y manifestaron las mismas cosas durante 3 años, por ejemplo, sobre el tiempo de pago de los salarios, si el club pagó por 3 años el contrato el 25 de cada mes y el cuarto año decidió pagar únicamente el 30 de cada mes, es también una posible violación del principio de buena fe o del principio de estoppel, porque el club creó una expectativa hacia el jugador a través de su conducta o de su manifestación o declaración. Así que para volver a nuestro tema del Seneca, ¿qué dijo el árbitro único? El árbitro único dijo que el cambio de posición del Seneca en la segunda apelación era efectivamente una violación del principio de buena fe o del principio venire contra factum proprium. Sí, así que eso era el tema primero que quería discutir con ustedes. Segundo tema, que es también bastante conocido, pero es importante tener en la mente el vínculo con el derecho suizo, es la carga de la prueba. Artículo 8 del Código Civil Suizo. Unless the law provides otherwise, the burden of proving the existence of an alleged fact shall rest on the person who derives rights from that fact. Así que la parte que presenta, que somete unos hechos, tiene la prueba de comprobar estos hechos. Es algo que se encuentra también en los reglamentos de las federaciones internacionales, pero en frente al TAS, con la aplicación del derecho suizo, este artículo 8 existe y está invocado a menudo por las formaciones arbitrales. Y para volver a nuestro tema primero, un derecho extranjero es un hecho, así que si alguien viene con la aplicación de un derecho extranjero, es un hecho y se tiene que comprobar la aplicación de este derecho con evidencia y lo más obvio, en mi opinión, con expertos profesores de universidad, por ejemplo, o a otros abogados. Así que sí, el tema de la carga de la prueba es importante porque, bueno, como abogados ya conocemos el concepto muy bien, pero es algo que existe en el derecho suizo y se tiene que comprobar siempre se tiene que comprobar los hechos y también es importante conocer las consecuencias de esos para la parte adversaria. ¿Qué tiene que hacer la parte adversaria? Esta parte tendrá la obligación de comprobar los hechos, los cuales permiten excluir o
excluir las eficiencias de los hechos que presentó el demandante, por ejemplo. Así que la carga de la prueba está con el demandante y con el demandado, obviamente. Y se tiene que comprobar los hechos también para demostrar que los hechos entablados por el demandante no pueden existir o no pueden tener eficacia, como lo dice también de vez en cuando las formaciones arbitrales. Así que no es suficiente por un demandado solamente someter sin prueba una negación de los hechos. Eso no es suficiente. Según el artículo 8 y la doctrina y jurisprudencia suiza, también la parte adversaria tendrá que comprobar sus hechos. Bueno, hablé de este concepto al principio de nuestra charla, que era el principio de autonomía, que es muy importante en el derecho de la asociación en Suiza, porque el derecho suizo da una gran autonomía a las asociaciones suizas. Pero esta autonomía tiene límites. ¿Y dónde se encuentran estos límites? En el derecho europeo también, es verdad, pero en el derecho suizo hay los artículos 28 del Código Civil Suizo y 27, apartado 2 del Código Civil Suizo. Y voy a empezar con el artículo 28, que protege los derechos de la personalidad. Y esta protección es un límite a la autonomía de una asociación. Es sobre todo cuando la asociación tiene poder monopolístico. Así que como la FIFA, la UEFA o a nivel nacional también, pero sobre todo las federaciones internacionales tienen un poder monopolístico y por eso hay límites a esa autonomía, y la protección de la personalidad es una garantía que protege a las personas físicas, pero también a las entidades morales, como digamos, y una asociación nacional. Y este artículo, la protección de la personalidad, era algo, por ejemplo, que fue invocado por Gibraltar cuando entabló su apelación en contra de la FIFA para volver miembro de la FIFA hace unos años, diciendo que la negación o la decisión negativa de la FIFA de no aceptar a Gibraltar como asociación miembro era una violación del artículo 28. También es algo que puede ser involucrado por un atleta en contexto de sanción disciplinaria o en el doping. Y eso, este concepto de protección de personalidad involucra o engloba el derecho a tener integridad física, mental, honor, consideración profesional, el derecho a tener una actividad deportista y al nivel profesional, el derecho a el desarrollo económico o deportivo. Y como se lo dije, también una exclusión de una asociación o la negación de integración de asociación puede consistir en una violación de este artículo 28 que protege a la personalidad de una entidad moral. Y, por ejemplo, la exclusión de una asociación de una federación internacional puede constituir un ataque a su personalidad, sobre todo, nuevamente tengo que subrayar esto, sobre todo cuando la Federación Internacional tiene una posición dominante, una posición monopolística, y la asociación excluida no puede entrar en otra asociación. Y es decir,
¿Cuál es la consecuencia por una exclusión? Para no constituir una violación del artículo 28, una exclusión tiene que respetar los principios de proporcionalidad, tiene que respetar y poner en ponderación los intereses de la Federación Internacional versus los intereses de la asociación excluida y el principio de proporcionalidad. Y siguiendo con este tema, hay la provisión de un compromiso excesivo, lo cual está estipulado en el artículo 27, apartado 2 del Código Civil suizo, lo cual estipula que no person may surrender his or her freedom or restrict the use of it to a degree which violates the law or public moral. Así que nadie puede dejar su libertad o aceptar de infringir el uso de su libertad hacia un grado lo cual viola la moral pública. Y hay un tema muy conocido de una violación del artículo 27, apartado 2, es el caso Matusalem en frente al Tribunal Federal Suizo. Está, bueno, bastante viejo ahora, pero era también una decisión, una de las pocas decisiones del Tribunal Federal Suizo, en el cual el tribunal decidió anular una decisión del TAS, porque el Tribunal Federal Suizo consideró que la suspensión de un jugador ad eternam hasta que pueda pagar una deuda absoluta inmensa era en este caso específico una violación del artículo 27, apartado 2, porque corresponde al fin y a cabo a una prohibición para este jugador de ejercer su actividad profesional deportista. Pero era una decisión única, y hago también una paréntesis, porque cuando salió esta decisión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA siguió con su práctica de suspender a personas morales o físicas hasta que pague una deuda. Era el antiguo artículo 64 y ahora es el artículo 15. Y este argumento llegó como 15 veces después del caso de Matusalem, diciendo, no se puede suspender, era un agente, un jugador, un entrenador, todos trataron la misma argumentación, no se puede suspenderme hasta que pague una deuda, porque eso es una violación del compromiso excesivo del Código Civil suizo. Pero el caso Matusalem era único, porque él tenía que pagar una deuda de más de 12 millones de euros. Y en los casos que estoy hablando ahora, la deuda era de 10.000, 12.000, 15.000, así que nada excesivo. Era algo totalmente, porque la comisión disciplinaria en estos casos hizo una evaluación concreta de la situación para ver si la persona física era en posición de pagar la deuda, haciendo una comparación entre la deuda y el salario que está recibiendo, y decidió que sí era posible pagar la deuda sin ponerse en peligro. Así que era una paréntesis. Así que es interesante saberlo, pero no es algo que se puede involucrar en todos casos. Veo que es bastante tarde, así que voy a tratar de reducir, pero tengo todavía unos temas. Interpretación de contratos. Artículo 18, apartado 1 del Código de Obligación suizo. También es algo bastante particular. Bueno, no sé si es tan particular, pero en derecho suizo, voy a leer en inglés el artículo porque es bastante claro. When assessing the form and terms of a contract, así que cuando se tiene que interpretar un contrato, the true and common intention of the parties
must be ascertained without dwelling on any inexact expression or designation they may have used, either in error or by way of disguising the true nature of the agreement. Es decir, que cuando se interpreta un contrato según el derecho suizo, se tiene que encontrar primero la intención verdadera y común de las partes, y no se tiene que detenerse a las expresiones usadas en el contrato. Se tiene que encontrar por la formación arbitral la intención de las partes. Y esto es el starting point de la interpretación de los contratos en derecho suizo, es encontrar the true and mutually agreed upon intention of the parties, y no se tiene que leer o poner demasiada atención sobre las expresiones y declaraciones hechas dentro del contrato. ¿Y cómo se puede encontrar esta intención? Es sobre declaraciones, manifestaciones de las partes, por ejemplo, dentro de las negociaciones, intercambio de WhatsApp, mensajes de WhatsApp, intercambios de emails, o cómo se aplicó el contrato después de su conclusión. Y si no se puede encontrar la intención común de las partes, lo cual es bastante raro, se tiene que interpretar el contrato según el principio de buena fe. También, así que vuelve este principio en la interpretación de los contratos, pero según el derecho suizo, eso significa que se tiene que interpretar un contrato como una persona razonable, como una persona razonable hubiera interpretado el contrato. Esos son los principios de interpretación de contratos. Pero, sin embargo, es verdad que también en frente al TAS hay otros principios que también se aplicaron, que es in claris non fit interpretatio. Así que cuando las expresiones son claras, no tienen ninguna ambigüedad, eso es suficiente y no hace falta encontrar la intención común de las partes. Así que es verdad que hay muchas decisiones del TAS en las cuales las formaciones arbitrales dijeron correctamente que, bueno, aquí las expresiones usadas en el contrato no tienen ninguna ambigüedad y podemos interpretar el contrato gracias a las expresiones contenidas en este contrato. Pero, por eso es cuando son claras, no hace falta interpretar. Pero en la mayoría de las decisiones del TAS y del Tribunal Federal Suizo, es verdad que por interpretar un contrato se tiene que encontrar la intención común de las partes. Después tengo otro tema antes de la conclusión que es sobre los recursos en frente al Tribunal Federal Suizo, es las cláusulas patológicas, porque es algo interesante. Así, si tuve que hacer elecciones de unos puntos de derecho suizo, espero que mi elección hace sentido, pero me parecía interesante, un poquito, digamos, original, para que ustedes no escuchen siempre lo mismo. Porque también en derecho suizo la interpretación, hay un principio a favor de arbitración. Así que el Tribunal Federal Suizo va siempre a tratar de interpretar un contrato a favor de la arbitración. Y es decir que se necesita en una arbitration clause, en una cláusula de arbitración según el derecho suizo. Primero, se tiene que encontrar en el contrato la intención de las partes de comprometerse a someter un conflicto, una disputa, a la decisión de un tribunal arbitral. Eso es primer punto. El segundo punto, lo cual es necesario, es la determinación del objeto de la disputa, la cual será sometida
a arbitración. Son los dos temas esenciales, dos conceptos esenciales que se tienen que encontrar en una cláusula de arbitración. Es decir, que no son esenciales la sede del tribunal arbitral, la definición, determinación de las normas sobre la composición del tribunal arbitral, la elección de un idioma o la determinación de las normas procesales. Pero es verdad que sí es una parte muy importante o una condición sine qua non, después se tiene que ponerse en la cláusula. Pero de un modo general, estos temas no son esenciales por el derecho suizo. Y aquí viene el punto interesante en derecho suizo, es que la interpretación de un acuerdo de arbitración se hace como o sigue los conceptos de interpretación de un contrato. Artículo 18 del Código de Obligación Suiza, es decir, que se tiene que encontrar la intención real y común de las partes. Así que quisieran las partes someter una disputa al tribunal arbitral, y si la pregunta es sí, se puede interpretar este acuerdo a favor de arbitración, a favor arbitri, como se dice en las decisiones del Tribunal Federal Suizo, y según el principio de utilidad. Así que se tiene, si una cláusula determina de un modo impreciso cuál era el tribunal arbitral, se tiene que encontrar una solución para que podamos aplicar y someter la disputa a un tribunal arbitral. Y hago una paréntesis porque tenemos ahora una decisión muy reciente del Tribunal Federal Suizo, dentro de la cual, donde lo tengo, era entre clubes de Colombia, que era decisión, tengo la 4A564 de 2020, en el cual el Tribunal Federal Suizo decidió que el TAS, que el Tribunal Arbitral de Deporte, hizo una aplicación incorrecta del principio de pro-arbitration y decidió que no hubo ningún acuerdo para someter el tema al TAS, y también diciendo que el TAS trató de aplicar como principio contra preferentem o contra stipulatorem, que es también un principio para interpretar contratos según el derecho suizo. Así que se tiene que interpretar un contrato en contra de la persona que escribió, que redactó el contrato. Pero en este contexto, las normas no se encontraban en un contrato, pero dentro de los reglamentos de la Federación Nacional de Colombia. Así que este principio de contra preferentem no pudo aplicarse en este contexto porque ninguna de las partes escribieron los reglamentos de la Federación Colombiana. Así que es una decisión importante porque, como le dije, sobre las estadísticas para conseguir una decisión positiva por el Tribunal Federal Suiza son mínimas. Así que eso era una y es muy recién. Así que es bastante importante tenerla en la mente. Y ahora vuelvo a mi presentación y voy a empezar con el último tema, que es la apelación en frente al Tribunal Federal Suizo. Así que, bueno, las decisiones del TAS en teoría pueden ser apeladas en frente al TAS, en frente al Tribunal Federal Suizo. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, una primera instancia interna, de vez en cuando una segunda instancia interna, por ejemplo, en los temas disciplinarios, después el TAS y al final el Tribunal Federal Suizo. ¿Cuál es
son las razones para entablar una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo? Bueno, es bastante fácil, es en una norma. Se encuentran las razones en una norma sola, es el artículo 190 del PILA, del Private International Law Act, y son 5, así que no hay mucho. Se tiene que ser bastante creativo. La formación arbitral no fue constituida de un modo correcto, así que no es a menudo, porque si hay un problema con la constitución del tribunal arbitral, en teoría se tiene que ver eso inmediatamente, o se tiene que pedir o solicitar una recusación dentro de 7 días. Segunda razón, el tribunal arbitral aceptó su jurisdicción o negó su jurisdicción de un modo incorrecto. Aquí tenemos también el principio de buena fe. Si se tiene que contestar la jurisdicción del TAS, se tiene que hacerlo inmediatamente y antes de cualquier defensa al fondo o sobre los méritos. Es muy importante, si no, no se puede invocar esta razón en frente al Tribunal Federal Suizo. Tenemos una decisión ultra o extra petita, también es una posible razón. El principio de igual tratamiento fue violado por el tribunal, o el derecho de ser oído. Ahí al final tenemos una decisión la cual es incompatible con el public policy, con el orden público. Como ejemplo, tenemos una violación del artículo 27, apartado 2, compromiso excesivo, violación del principio de pacta sunt servanda, pero no hay muchos ejemplos de orden público, porque es algo muy, muy, muy restrictivo. Así como se ve, las razones son muy pocas, por eso es muy difícil apelar en frente al Tribunal Federal Suizo. Cuesta bastante, no es gratuito, también se tiene que tener eso en la mente. Hay contribución a favor del abogado de la parte contraria, hay costas procesales, es más, no es tan barato como el TAS, es bastante, se tiene que pagar bastante, y todo se hace a través de escritos, no hay audiencia. Así que se tiene que tener estos conceptos en la mente antes de ir en frente al Tribunal Federal Suizo. Y otro tema importante es que no hay efecto suspensivo automático si entablamos una demanda en frente al Tribunal Federal Suizo. Y por qué es importante o interesante, en mi opinión, es que, bueno, lo hice hace unos meses. Hubo una decisión del TAS a favor de un entrenador, y estábamos representando a una asociación, y la cual pidió que entablemos una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo. Tratamos de pedir el efecto suspensivo, lo cual fue negado, porque es extremadamente difícil. Si es difícil en frente al TAS, es aún más difícil en frente al Tribunal Federal Suizo conseguir el efecto suspensivo. Así que no lo hemos conseguido, y la práctica previa de la FIFA, la práctica previa de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, era suspender sí o sí los procedimientos disciplinarios en presencia de una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo, aunque no existía un efecto suspensivo. Y eso era, digamos, bastante incorrecto de un punto legal estricto. Y la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió cambiar esta práctica, es decir, que si una parte trata de entablar una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo sin efecto suspensivo, y la parte contraria está pidiendo la aplicación del artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA va a seguir con el
con el procedimiento disciplinario. No va a esperar hasta que el Tribunal Federal Suizo pasó una decisión. Así que es interesante saberlo. Es una nueva práctica. Es correcto, de un modo jurídico, de un modo legal, es totalmente correcto, pero también es otra razón por pensar antes de entablar una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo, si la razón primera es tratar de dilatar el procedimiento, no funciona. Otro tema interesante a propósito de las apelaciones en frente al Tribunal Federal Suizo, se puede o no entablar una apelación en contra de una decisión sobre medidas provisionales. Hay una jurisprudencia establecida del Tribunal Federal Suizo y no se puede entablar una apelación inmediata en contra de una decisión sobre medidas provisionales porque no es una decisión final la cual puede ser apelada inmediatamente en frente al Tribunal Federal Suizo. Es decir, que se podrá entablar una apelación en contra de esta decisión únicamente una vez que una decisión sobre los méritos existe y está pasada por el TAS. Hay una excepción en la cual se puede hacer una apelación directa inmediata en frente al Tribunal Federal Suiza en contra de una decisión sobre medidas profesionales, es si esta decisión sobre medidas profesionales de facto está poniendo o está terminando la disputa de facto. Es decir que, bueno, no hace falta una decisión sobre los méritos, no va a cambiar la situación concreta del demandante, del aplicante, y en estos casos muy restrictivos se puede entablar una demanda, una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo sobre una decisión sobre medidas provisionales, la cual termina de facto los procedimientos. Pero es la única excepción y como ustedes pueden pensarlo, la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo es muy estricta también en este contexto. Y para terminar, 2 puntos en este contexto es que una decisión del Tribunal Federal Suizo tendrá un efecto casatorio, se dice en inglés, no sé en español, en castellano, casatorio, así que se anula únicamente la decisión. Así que no va al Tribunal Federal Suizo no va a tomar una nueva decisión, simplemente va a confirmar o anular la decisión. También los hechos, como establecidos en la decisión del TAS, están finales. El Tribunal Federal Suizo no va a revisar los hechos, importante, y también hay una posibilidad por las partes que no tienen una residencia, una sede en Suiza, de renunciar de anticipo en su contrato a una apelación en frente al TAS. Si hay un contrato entre 2 clubes, por ejemplo, los clubes, uno de Argentina, uno de Japón, pueden decir, bueno, la governing law es, el FIFA law, los reglamentos de la FIFA, derecho suizo y los órganos judiciales serán los de la FIFA y del TAS. Se puede en este contrato ya renunciar a una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo. Eso es expresamente previsto en el artículo 192 del PILA. Y con este tema voy a terminar mi presentación, así que hablé bastante, veo. Espero que mi castellano también al final se puede entenderlo y espero que haya podido hablar de temas interesantes para ustedes y bueno, para mí fue un placer de verdad y espero verlos todos pronto físicamente y no hacia una pantalla y todos que cuídense
a ustedes, a su familia, a todos mis deseos para que podamos vernos físicamente o a través de email o Zoom o que sea muy pronto. Muchísimas gracias. Marc, gracias a ti. Creo que la exposición fue muy clara, sobre todo excelentes temas, nos queda clarísimo. Antes de entrar a la ronda de preguntas, yo tenía una y es respecto al caso de Paolo Guerrero. No sé si sabes cuál fue el argumento que usó el Tribunal Federal Suizo, primero para dar una provisional y después para revocarla. Sí, es un tema también interesante. Muchas gracias por esta pregunta. Así que no tengo la decisión enfrente a mí, pero no era la primera decisión la cual fue pasada en este contexto por el Tribunal Federal Suizo. Hubo otra sobre un transfer ban, una prohibición de transferencia y una suspensión de un jugador, y era a propósito del FC Nantes y del jugador Bangura, si me recuerdo bien. Y los aplicantes, los demandantes, y aquí el jugador Guerrero, hicieron una solicitud de medidas provisionales después de la decisión del TAS en frente al Tribunal Federal Suizo, y pudieron conseguir esta medida provisional y la suspensión de la decisión del TAS, porque la decisión del TAS fue notificada solamente de un modo dispositivo en su sección operativa dispositiva. Así que las partes no tuvieron la motivación de la decisión, y dentro del análisis de las condiciones para conseguir una suspensión de los efectos de la decisión fue que las partes no tenían conocimientos de la motivación del TAS, y en los balances de los intereses eso se juega a favor del jugador Guerrero para conseguir el efecto suspensivo. Y después, una vez que la motivación fue recibida por las partes, después el Tribunal Federal Suizo pudo analizar el fondo del tema y pudo confirmar la decisión del Tribunal Arbitral Deportivo. Gracias, Marc. Héctor quiere hacer una pregunta. Héctor ahora tiene habilitado el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Marc. Le pregunto, tal vez entendí mal y en ese caso pido disculpas. Según lo que yo entendí, usted habría dicho o dijo que para el derecho suizo la elección del derecho es un hecho. También dijo que la elección del derecho, al ser un hecho, pero también dijo que los hechos deben probarse. Me voy a referir concretamente al ejemplo que usted citó del caso del club checoslovaco. En ese caso, usted, entendí, las partes habrían consignado en el contrato la elección del derecho de la República de Checoslovaquia. Sin embargo, cuando usted continuó, el derecho que se aplicó es otro. En ese sentido, si hubiese algún hecho en el cual difiere la regulación del derecho laboral, que es algo que se discutía en el tema por la no aplicación del tiempo, del plazo del pago, si hubiera una diferencia, aplican el derecho suizo, pese a que usted, reitero, entendí yo, es un hecho que debe probarse y esto está claramente consignado en el contrato. ¿Sería eso, doctor, lo que debemos entender? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta.
No sé si le entendí bien, pero no era exactamente lo que dije. Lo que dije es la elección de un derecho aplicable puede ser según el derecho suizo, puede ser hecho de un modo indirecto, así que dentro de una reglamentación de una federación internacional. Es decir, que si los estatutos, por ejemplo, de la FIFA estipulan que en caso de una disputa se tiene que aplicarse los reglamentos de la FIFA y el derecho suizo de un modo adicional, eso vale según el derecho suizo y puede ser considerado como una elección de derecho válida, aunque fuera hecha de un modo indirecto. Así que la elección de un derecho puede ser directa o indirecta. Directa en un contrato, indirecta cuando se acepta someterse a la jurisdicción de los órganos de la FIFA o del TAS y aceptando la aplicación de los estatutos de la FIFA y a través del artículo R58 del Código TAS. Y después, en un segundo lugar, si las partes eligieron dentro de un contrato otro derecho estatal, un derecho que no sea el derecho suizo, es posible, es perfectamente válido, pero dentro de una disputa en frente al TAS, esta elección directa va a tener un rol únicamente subsidiario. Después, o si tenemos una jerarquía, tenemos los reglamentos de la FIFA, el derecho suizo que se aplica subsidiariamente para interpretar los conceptos contenidos en los reglamentos de la FIFA, y por los temas que no están regidos por los reglamentos de la FIFA, por estos temas el derecho extranjero puede aplicarse. Y es verdad que en frente al TAS, la presentación, la sumisión de temas de un derecho extranjero corresponde a la sumisión de un hecho. Y por eso se tiene que comprobar cómo se aplica este derecho extranjero con evidencia, con modo probatorio. Espero que eso es más claro ahora. Clarísimo, Omar. Gracias. Sí, yo solamente para ya cerrar una pregunta era, dijiste que el Tribunal Federal Suizo tiene costas. ¿Esas costas son en base a la cuantía de la reclamación o son fijas? No, son basadas sobre las cantidades de del valor litigioso. Pero no existe, es como en el TAS, hay como una obscuridad siempre para anticipar los costos de lo que puedo hacer dentro de un tema, es comparar con casos que tuve o que existen para hacer una estimación de los costos, pero es a través del valor litigioso, sí. Mil gracias, Marc. Creo que ahora sí te liberamos de estar de allá. Cedo la palabra a Ricardo. Gracias, Celso. Una maravilla, Marc, gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Dos o tres cositas. Esto, siguiendo lo de Celso, ¿no? Lo de las costas. Obviamente establece el Tribunal Federal unas costas en favor del abogado que vence, pero también están esos costas de procedimiento, que hay una tablita, ¿no? Según cuánto es el monto, tenés que pagar. Eso lo tienes que pagar una vez que emite el fallo el tribunal o en forma anticipada, porque si tú no tienes arraigo, no tienes dinero y eres del otro país, te condenan, va a ser muy difícil que te lo cobren esas costas, o tienes que ponerlo de forma anticipada. Hay un anticipo de costas que se tiene que pagar siempre, así Siempre. que sí. Perfecto. Así que es una participación ya bastante importante, sí. Claro que sí. Y también otro tema sobre eso, también lo que hace el Tribunal Federal Suizo, y es interesante de un modo pragmático, práctico, depende de las razones por qué entablar una apelación en frente al Tribunal Federal Suizo. Hay casos en los cuales el Tribunal Federal Suizo recibe la apelación y sabe que no hay ningún valor, ningún mérito a la apelación, así que va a rechazar la apelación
directamente sin mandárselo a la parte adversaria. Así que es decir que la decisión del Tribunal Federal Suizo va a llegar dentro de 1 mes y medio. Así que si una razón es salvar y ganar un poco de tiempo, no vale siempre. Así que va a tener que pagar anticipo de costas, no va a ganar mucho tiempo y va a tener que pagar costas procesales adicionales al final. Así que era un par de preguntitas, Maca, así rápido. Como curiosidad, yo entiendo que el derecho comunitario europeo no es aplicable dentro de Suiza por el Tribunal Suizo porque no es miembro de la Unión Europea. ¿Es así? No es aplicable, es aplicable. ¿Es aplicable? Porque tenemos los acuerdos bilaterales, así que estos temas del Tratado de Europea sí se aplica y hay unos casos en los cuales se puede verlo, como el caso de Serra en contra de la FIFA, lo cual hace un análisis del derecho europeo bastante amplia. Lo digo también, por ejemplo, porque parece que la única vía de una apelación al TAS o un cuestionamiento de un lado del TAS es solo ante el Tribunal Federal Suizo. Pero por eso lo estaba preguntando en forma anticipada. Porque está el caso aquel Meca Medina, nadador, que emite un lado del TAS y el cuestionamiento, el control de legalidad, lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, puedes dar ese salto, salirte del TAS e ir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Lo digo ¿por qué? Porque acá dice, Sudamérica, ¿qué nos importa? Pero muchas veces podemos asesorar a un deportista que tenga la doble nacionalidad. Entonces, bueno, se abre esa vía también, no sé, una cuestión. Sí, es muy interesante. Así que se puede ir en frente a la Comisión Europea, pero antes se tiene que ir en frente al Tribunal Federal Suizo. Así que la apelación primera es en frente al Tribunal Federal Suizo y en contra de esta decisión se puede ir a la Comisión Europea. Perfecto. Una cosita, porque a mí, ¿sabes qué? Hay una cuestión que me parece que todo este sistema no ayuda al control de legalidad. Porque, fíjate, supongamos, el reglamento de FIFA, por ejemplo, muchos entendemos que el 18 ter no está ajustado a derecho, que FIFA se excede al regular estas cuestiones, prohibir ceder a terceros, cuestiones de derechos económicos, bueno. Supongamos que uno quiere hacer ese planteo. En FIFA te suspenden porque has violado el 18 ter. Apelas al TAS. Y en el TAS no puedes plantear ese control de legalidad. Me ha pasado en algún tema que planteé un control de legalidad con el derecho suizo y el tribunal me dijo, no, mire, yo soy un tribunal arbitral, no tengo legitimación para hacer un control de legalidad. Yo soy un tribunal arbitral. Esto está para la justicia ordinaria. O sea, pasas al TAS y no te hace el control. O tú me dirás si eso es así o no es así. Entonces, la que te queda, ¿dónde te hace el control? El Tribunal Federal Suizo. Pero quizá ese control no es sobre una cuestión de orden público, como tú lo has dicho, que es muy restrictivo. No, eso es el control, uno lo quiere hacer sobre una norma más genérica. Entonces, con este camino, ¿dónde quedaría el control de legalidad? Si es que posible. Gracias, Ricardo, por esta pregunta, un tema muy interesante. Voy a decir que depende de las formaciones arbitrales, porque, por ejemplo, en el caso que cité antes del CERA, del RFC CERA, que era un caso sobre el artículo 18 ter del TPO en contra de la FIFA, el club fue sancionado con una prohibición de transferencia por violación del artículo 18 ter y entabló una apelación en frente al TAS diciendo que este artículo infringe al derecho europeo. Claro. Los artículos 101, 102, y el tribunal arbitral hizo este control de legalidad y analizó la legalidad de esos artículos, de las razones para la introducción de estos artículos, los objetivos, diciendo que esos artículos no infringen al derecho europeo. Así que el TAS puede hacer un control de legalidad. Después depende de los argumentos, depende de la formación arbitral. En el caso del RFC CERA,
El presidente era el señor Bernard Fouché, es un francés que lo conozco personalmente porque estamos juntos en la Comisión de Ética del órgano de ciclismo internacional. Está involucrado en temas franceses porque no habla inglés o español, así que viene en casos en idioma francés, pero él conoce el derecho europeo, por ejemplo. Así que por eso está confortable hacer este control de legalidad, porque entendió el derecho europeo y pudo hacer el análisis de estos artículos. Así que el TAS puede hacerlo y hay ejemplos en los cuales se hizo eso. Sí, yo esto también lo sabía, pero por eso es cuestión de fortuna. Te toca un panel que dice puedo hacerlo y otro no, porque nosotros lo puse expresamente, dicen que un tribunal arbitral no puede hacer ese control, y otros, como tú has explicado, por supuesto que lo hacen. Entonces, bueno, hay una inseguridad jurídica importante, ¿no? Sí, bueno, sí, es el tema de arbitración, digamos, no es una jurisdicción ordinaria y pues y por eso también cambian de una formación a otra. Sí. Es verdad, es un efecto. Hay ventajas y desventajas. Creo que el sistema funciona muy bien, bastante bien, pero cuando también se lee decisiones del TAS, podemos ver diferencias enormes en las análisis de una formación a otra. Eso es un hecho. Y la última pregunta, Mar, de tu experiencia, tu larguísima experiencia práctica. Yo a veces no le encuentro mucho sentido, por eso a ver si tú das algún sentido práctico, de cuando se va al TAS. Bueno, técnicamente es una apelación, pero quizá no es tanto una apelación porque empieza de vuelta el procedimiento, hay que ver que es una apelación muy sui generis, pero supongamos que es una apelación, se apela contra la otra parte, ¿no? La vencedora, digamos, y contra FIFA, ¿no? ¿Qué sentido tiene meter a FIFA? Efectos prácticos, digo, ¿no? ¿Tú qué ventaja le verías? También estaba pensando en añadir este tema de standing to be sued, de legitimación pasiva, también que es muy especial en derecho suizo y en derecho deportivo. Es un tema muy interesante, así que otra vez, nuevamente, muchas gracias por esa pregunta. Así que involucrar a la FIFA en realidad no es necesaria, porque como lo dijiste, Ricardo, es la primera instancia, así que en la justicia ordinaria, si la primera instancia pasa una decisión, no vamos a apelar en contra de la primera instancia, entablamos una apelación en contra de la parte adversaria. Pero hay temas en los cuales tenemos una obligación entablar la apelación en contra de la parte adversaria y de la FIFA o de la institución que sea, y estos asuntos son los siguientes. Si la FIFA, por ejemplo, en un caso del artículo 17, decidió sobre la parte financiera y decidió imponer una sanción disciplinaria. El tema de la sanción disciplinaria pertenece a la FIFA y la parte que tiene un interés a defender esta posición es la FIFA y no la parte adversaria, porque la parte adversaria no tiene, de un modo general, un interés según el cual la otra parte tiene que ser sancionada. Así que en presencia de una sanción disciplinaria, se tiene que entablar la apelación también contra la FIFA o sobre el tema de jurisdicción. Si, por ejemplo, hay una demanda en frente a la FIFA, el demandado dice existe una NDRC, National Dispute Resolution Chamber, la FIFA no es competente y la FIFA, el DRC, acepta su jurisdicción, pasa una decisión sobre los méritos. Si después la parte quiere apelar esta decisión sobre el tema de jurisdicción y el fondo de un modo alternativo subsidiario, se tendrá también que apelar en contra de la FIFA, contra la parte adversaria y contra la FIFA, la cual tiene el interés a defender su posición en el tema vinculado con la jurisdicción.
Sí, clarísimo lo que dice, más perfecto. Hay cosas que es necesario, como tú dices. Lo que pasa es que lo que veo muchas veces, que por apelar, se incorpora a la FIFA en el procedimiento, que en esas cosas es obligatorio y necesario, sino el procedimiento no tiene, queda abstracto, la apelación. Pero sin embargo hay muchos procedimientos que la FIFA en principio no sé para qué, digamos, está también, para qué se la incorpora también el procedimiento. Pero bueno, está muy clara tu respuesta. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias. Gracias, Marc. Félix, creo que tenías algunas cuestiones por ahí. Hola, muy buenas tardes, noches a todos y a todas, en especial a Ricardo, a Celso y a Marc, el gran invitado de esta tarde, noche de hoy. Yo sí quería contextualizar un poco, partiendo de la base de que podemos contar con un experto en la materia, precisamente sobre el caso que citaste anteriormente, que fue el caso de los dos clubes colombianos, Cortuluá y Atlético Nacional. Yo soy comisionado de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, que es la Liga de Fútbol Profesional de Colombia. Y digamos que yo lo que quiero plantear es, bueno, después de que ya hacemos todo el íter procesal, ¿cierto? Desde agotar la vía federativa con los órganos decisorios aquí en Colombia, que se llegó al TAS, que finalmente el laudo fue anulado por el Tribunal Federal Suizo, haciendo efectiva la causal de falta de competencia. ¿Cómo se debe entender en términos pedagógicos ese efecto final de la anulación? Porque nosotros aquí en Colombia, cuando fuimos notificados a través de la Federación Colombiana de Fútbol del fallo que efectivamente anulaba el laudo, que obviamente pues le dejaba en una mejor posición al club demandado, en este caso que es Atlético Nacional, pues nosotros en la comisión casi que no teníamos un mecanismo o una referencia para actuar de esa manera, ¿no? O sea, ¿cómo lo ejecutamos en la medida de que, pues, por ejemplo, en estos momentos, Medio País Deportivo está pendiente de este caso, diciendo que como un tribunal federal suizo, pues, va a tener efectividad sobre una controversia entre clubes colombianos, ¿no? Entonces es como el tema de volver a explicar el sistema de la justicia deportiva, de la importancia del derecho suizo en el mismo. Pero en nuestro caso también nos preguntábamos y nos cuestionamos, bueno, ¿será que hay alguna manera de emular algo parecido a un exequatur? Por ejemplo, nosotros nos llegó el fallo en francés y lo que solicitamos fue que un traductor adscrito y reconocido por el Ministerio de Justicia colombiano fuera el que nos lo tradujera en castellano, porque al fin y al cabo, pues los procedimientos, sean judiciales o no, legalmente en Colombia, pues tienen que hacerse en castellano. Pero entonces yo sí quería, o sea, saber un poco más como de la pedagogía de lo que se tiene que entender después de que la historia ya ha terminado en el Tribunal Federal Suizo, porque es precisamente cuando se va a hacer efectiva, en este caso en nuestro país, la decisión que vienen a elucubrar, a plantearse cualquier cantidad de cuestiones. Por ejemplo, el club que termina perdiendo el caso dice, no, yo no tengo por qué pagar nada porque eso no es un mandamiento ejecutivo, eso no es un título ejecutivo, y aquí en Colombia se tiene que ejecutar con base en un mandamiento ejecutivo. Por ejemplo, esas son una de las razones que están planteando actualmente, ¿no? Como haciendo ese paralelo entre la justicia ordinaria común y la misma justicia deportiva, en este caso basada en el asociacionismo del fútbol colombiano. Entonces yo sí quería de pronto tener como más claridades sobre ello, porque de verdad que este tema, yo se los explico a mis estudiantes precisamente de Derecho Deportivo, va a marcar un precedente para el Derecho Deportivo colombiano, precisamente partiendo de la base de que son pocos los casos que finalmente termina anulando el Tribunal Federal Suizo, ¿no? Y pues aquí, digamos, el ambiente entonces raya entre lo jurídico y lo político de las mismas organizaciones deportivas, en este caso las futbolísticas. O sea, el club que está perdiendo el caso hace parte de un gran grupo empresarial. Ese grupo empresarial tiene medios de comunicación, tiene un canal deportivo, el 50%, que es el canal premium por donde se transmite el fútbol colombiano. Y además tiene una marca de gaseosa que es patrocinadora de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, imagínense, el hijo del dueño de todo este emporio es el embajador de Colombia en el Reino Unido, que está casado con la hija
del otro hombre más rico de todo Colombia, que es el dueño de los bancos. Entonces miren por dónde vamos, desde un solo análisis del derecho suizo aplicado a la justicia deportiva y con un escenario como el que les acabo de describir. Quería desahogarme un poco porque miren que el tema va incluso mucho más allá de lo que en principio nos podíamos imaginar con una sola anulación. Muchas gracias. Bueno, Félix, sí, antes de todo, muchas gracias por todas estas informaciones muy interesantes y creo que pusiste el dedo donde es muy importante, y es verdad que hiciste un punto, presentaste un punto muy importante sobre los efectos de la aplicación del derecho suizo u de la jurisdicción del Tribunal Federal Suizo que tiene efectos en Colombia dentro de una disputa entre dos clubes colombianos en aplicación de los reglamentos de la Federación Colombiana. Así que no existe vinculación con el derecho suizo, pero es verdad que pusiste el dedo sobre donde duele, como digamos. Yo no estaba involucrado en este tema, como ustedes imagino ya lo saben. Lo que puedo decir ahora es que, bueno, en este caso es un caso muy específico, no conozco todos los detalles, solamente leí la decisión del Tribunal Federal Suizo y en substancia, en breve, el Tribunal Federal Suizo dijo, bueno, que no hubo un acuerdo para someter una arbitración, la disputa a una arbitración, al Tribunal Arbitral Deportivo. Es lo que dijo, diciendo, bueno, analizando los reglamentos, diciendo que el Tribunal Arbitral de Deporte hizo una aplicación incorrecta del principio de pro-arbitration, que el Tribunal Arbitral de Deporte trató de interpretar los reglamentos para determinar una competencia del TAS. Y eso fue hecho de un modo incorrecto por el Tribunal, decidido por el Tribunal Federal Suizo, pero sin conocer los detalles, sin conocer exactamente el contenido de los reglamentos de la Federación. Así que tengo aquí, no sé exactamente lo que está escrito porque no me recuerdo, pero para evitar estos temas en el futuro para el fútbol colombiano, se tendría primero de analizar y revisar los reglamentos de la federación o de la liga para asegurarse que el TAS esté competente, si es el deseo de la federación, o de prever la competencia de otro órgano de arbitración, a lo mejor en Colombia, y también a lo mejor tratar de someter también dentro de los reglamentos un waiver, como digamos, como lo presenté antes, una prohibición de entablar un recurso en frente al Tribunal Federal Suizo, lo que es posible según el PILA. Y así el Tribunal Federal Suizo no va a involucrarse en los temas nacionales. Es también una posibilidad, pero imagino, y lo digo otra vez, imagino porque no conozco todos los detalles del caso y no conozco las expresiones, los artículos de la federación de un modo preciso, pero imagino que el primer punto sería revisar exactamente lo que dicen los reglamentos para ver lo que funciona, lo que no funciona, y después ver cuál es el deseo de la federación, de su comité ejecutivo para el futuro. Gracias, Marc. Félix, ahora te solicito. No, muchas gracias. Sí, precisamente ese recuento lo hace el tribunal para estatutaria y reglamentariamente zanjar de una vez si era competente o no, y en estricto sentido pues determinó que no, porque pues así está redactado. Para bien o para mal, así está redactado. Simplemente por curiosidad, Marc, ¿qué es eso
de esa tesis o ese concepto que en ese fallo plantea el tribunal sobre el bosque encantado. ¿Eso qué significa? O sea, no lo tengo muy claro si eso es una tesis ya judicial propia que se ha decantado o qué significa. Solo por curiosidad. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Creo, bueno, el Tribunal Federal Suizo de vez en cuando trata de ser irónico, creo, y no son siempre jueces que redactan o escriben las decisiones. Y creo que el Tribunal Federal Suizo trató de usar una expresión que usó el Tribunal Arbitral en primera instancia. Creo que el TAS empezó con este concepto de bosque, de reglamentos, que hubo muchos reglamentos y que tuvo que hacer un trabajo delicado de interpretación, y creo que el Tribunal Federal Suizo trató de simplemente de seguir con esta metáfora, pero no es un concepto jurídico de interpretación, era una metáfora que usó el TAS y después el Tribunal Federal Suizo. Perfecto. Gracias, Marc. Creo que ahora sí, te liberamos solamente con unas palabras de cierre por parte de Norberto. Y como tú decías, agradecerte por todo, sobre todo por todo lo que hoy hemos aprendido. Yo tengo como casi 2 hojas de apuntes. Es increíble lo que uno puede sacar en 2 horas. Así que muchas gracias, Marc. No, gracias a usted otra vez, es un gran honor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marc, me toca a mí y las últimas palabras. Primero que nada, agradecerte. Muy clara tu exposición, muy abundante. Indudablemente, si nos volvemos a encontrar, seguramente tendremos una parte en la cual discutiremos mucho sobre derecho internacional privado y su aplicación en Suiza. Y sobre, bueno, el Tribunal Federal Suizo, no cabe la menor duda, y sobre estos reglamentos y la prelación de las leyes, para no matarlo a Kelsen antes, ya está muerto, ¿no? Entonces, por lo menos la teoría sustentarla. Así que sería bueno remitirnos a todo ello. Espero que puedas volver a disfrutar de los aires de Buenos Aires junto a nosotros muy pronto. Entonces nos divertiremos un poquito y hablaremos el porteño y no el madrileño. Entonces estaremos mucho más felices. Así que te mando un gran abrazo. Te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido con nosotros y te esperamos siempre. Así que estamos siempre también a tu disposición para lo que tú quieras. Un abrazo muy grande y muy fuerte. Un abrazo a todos, muchísimas gracias de verdad y espero verlos pronto. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.